Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Un solo punto de información que está en la agenda, que le corresponde al diputado Luis Florido y que tiene que ver con el caso del nuevo informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Adelante, diputado Florido. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. El reciente informe de Michelle Bachelet sobre derechos humanos, como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, refleja lo que ha venido siendo algo de lo que no podemos acostumbrarnos, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Derechos económicos, por ejemplo, que refleja el informe, lo que es el público. Y que la cesta básica también refleja el informe, que son casi $300, 299,46, por lo cual un trabajador del sector público que gana $2 tendría que trabajar 150 meses para comprar una cesta básica. También habla de la violación de los derechos a la salud, de la no universalización de las vacunas para que todos tengan acceso a esta, sino más bien de la exclusión que ha habido con este tema tan importante. Los derechos a la educación, el abandono del 50% de los estudiantes de lo que corresponde con la educación básica, y también proporciones similares a los profesores, que evidentemente en sus salarios no ven compensado lo que corresponde con el trabajo que hacen, habiendo muchos de ellos, muchos héroes que siguen haciéndolo. La violación de derechos humanos también tiene que ver con las comunidades indígenas, con los derechos ambientales, los derrames petroleros, sencillamente que tiene que ver también con el arco minero que está sobre el Orinoco y la respectiva violación a los derechos de los indígenas en esa zona. Es decir, el informe refleja la sistemática violación de los derechos de los venezolanos, que han visto en la inmigración, a quien también se le terminan violando los derechos, de 5,4 millones de venezolanos en este informe. Según el último informe de la ONU, también son 6 millones de venezolanos. Y en nuestro estado Lara lo vemos en los servicios de salud, por ejemplo, como las parturientas terminan pariendo no en un hospital o en una clínica, sino en cualquier lugar, como los enfermos no asisten a los centros asistenciales porque no tienen ni una curita para atender a la gente, como los servicios, como el servicio del gas. Ya la gente cada día cuenta con menos posibilidades de cocinar con gas, tienen que cocinar con leña. Vemos también en el estado Lara cómo la gente cada día goza de menos servicios públicos como el transporte. También vemos la crisis económica, que todo el mundo tiene que buscar cómo redondearse para acceder a algunos productos de la cesta básica. Vemos también una expresión de la desnutrición, que es tan grave y tan importante como es que la gente solo está comiendo los pocos carbohidratos a los que puede tener acceso sin consumir ni proteínas ni vegetales, que son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo de la salud de los seres humanos. Tenemos un país devastado por la violación sistemática de los derechos humanos y no podemos olvidar de que nuestra lucha precisamente es para recuperar los derechos humanos. Y lo hemos reiterado desde nuestro estado Lara, la lucha que tenemos todos es para que recuperemos los derechos humanos, que también pasan por derechos económicos, derechos políticos, derechos ambientales, el derecho humano que tenemos a la libertad, que nosotros estamos construyendo y que seguiremos construyendo porque estamos comprometidos con la recuperación de la democracia y de la institucionalidad democrática, como viene trabajándose muy bien en todo este proceso de negociación de Noruega, que busca, que procura que lleguemos a un acuerdo por el bien de los venezolanos. Seguimos luchando y esta legítima Asamblea Nacional que le pertenece a todos los venezolanos seguirá luchando para que estos informes de Michelle Bachelet, que hoy reflejan la grave crisis de Venezuela, en algunos años se conviertan en las soluciones que los venezolanos deben tener, pero sobre la cual no puede haber impunidad, sobre todo para aquellas víctimas y para aquellos luchadores de derechos humanos que hoy son perseguidos, pero que mañana tienen que tener el respeto
que en cualquier parte del mundo deben recibir. Así que seguimos en la lucha, pueblo de Venezuela, pueblo de Lara, y seguimos además avanzando con esta legítima Asamblea Nacional en la reconstrucción de la democracia, en la reconstrucción del derecho que tenemos todos a cambiar a través del voto nuestra realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Luis Florido. Indudablemente que el informe de la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ratifica lo que ya ella ha dicho en otras oportunidades y lo que es una realidad en nuestro país. El desafío que tenemos los venezolanos, especialmente en materia económica, social, en materia institucional, es inmenso. Indudablemente que tenemos que seguir luchando para lograr la democracia, la libertad en Venezuela, porque desde mi perspectiva, la base fundamental para poder lograr ese cambio económico y social en nuestro país pasa por un cambio en el régimen dictatorial que hoy oprime al pueblo venezolano. Ciudadano secretario, vamos a revisar cuál es la propuesta de orden del día para la sesión de hoy. La propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia a celebrarse el próximo 15 de septiembre. Y segundo, debate en defensa de todos los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Voy a hacer entonces una propuesta de modificación del orden del día para, manteniendo esos dos puntos que están allí en agenda, incluir como primer punto el siguiente: comunicación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima. Propongo entonces que ese sea un punto adicional que lleve el número 1 y de esa manera le solicito, señor secretario, que lea cómo quedará entonces definitivamente el orden del día para someterlo a consideración de los diputados. Ciudadano presidente, la propuesta que me ha sido enviada por escrito por su persona establece lo siguiente, quedando el primer punto del orden del día: comunicación de la Comisión Delegada de la ANE fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros Sociedad Anónima. Segundo, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia a celebrarse el próximo 15 de septiembre. Y tercero, debate en defensa de todos los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, señor secretario. El primer punto del orden del día sería el siguiente: comunicación de la Comisión Delegada de la ANE fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros Sociedad Anónima. Muchas gracias. Sírvase entonces dar lectura de la propuesta de comunicación que enviaría esta Comisión Delegada de la Asamblea Nacional a la Presidencia de la República de Colombia. Ciudadano Iván Duque presidente de la República de Colombia. Comisión Delegada. Asunto: presente y futuro de Monómeros Colombo Venezolano. Apreciado señor presidente, desde la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, reconocemos que su gobierno ha sido un apoyo significativo con expresiones en hechos concretos en lo que se refiere al proceso de lucha de la nación venezolana para avanzar en el pronto retorno a la normalidad democrática. Una de las acciones y hechos ejecutados por el gobierno que usted preside fue reconocer a esta asamblea que representa el pueblo venezolano como titular de activos Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima. Vale la pena recordar
que esta decisión también contó con el apoyo del gobierno norteamericano. A partir de dicha decisión, esta asamblea procedió a nombrar a los administradores de la Junta Directiva y gerente general de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima. Logros recientes de Monómeros Colombo Venezolano. Como resultado de la gestión a nuestro cargo, abril 2019 a la fecha, hacemos de su conocimiento lo siguiente. Obtención de 3 licencias OFAC. Segundo, estabilización de la operación. Tercero, atención a las buenas prácticas corporativas. Cuarto, liberación del control impuesto por super sociedades en el año 2019. Quinto, diseño e implementación del nuevo plan estratégico como empresa del agro. Como resultado de lo anterior, Monómeros Colombo Venezolano logró lo siguiente. Primero, mejoras significativas en los indicadores financieros y operativos año 2020 respecto al 2019. EBITDA más 189%. Patrimonio más 17%. O positivo. Positivo 17%. Margen neto positivo 224%. Por primera vez positivo desde el año 2017. Nota, el incremento de los estados de resultados del Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, del 2020 superaron en 17 puntos al sector manufacturero y en 4 puntos al sector del agro. Segundo, Monómeros Colombo Venezolanos hoy impacta positivamente a más de 800.000 productores del agro colombiano y a más de 1 millón de las hectáreas fertilizadas en Colombia. Además, tiene una participación en el mercado mayor al 37% con capacidad instalada de poder proveer el 52% de la demanda de Colombia a futuro. Tercero, gracias a los nuevos negocios identificados en el plan estratégico, la empresa tiene un potencial de crecimiento significativo en los próximos años. Cuarto, en el marco de la pandemia e incluso en la protesta social y en los bloqueos, nuestra empresa operó sin contratiempo, garantizando la estabilidad laboral al 100% de los trabajadores y contribuyendo a la seguridad alimentaria de los colombianos. Pronunciamiento sobre los fundamentos y efectos del control decretado por la Superintendencia de Sociedades. A pesar de estos importantes logros, el pasado 20 de agosto, la Superintendencia de Sociedades emitió la resolución número 301-004466, en la que comunica que Monómeros Colombo Venezolanos quedó sujeta al extremo grado a la fiscalización denominada control. La Asamblea Nacional, en relación con la medida adoptada por la Superintendencia de Sociedades, se permite expresar lo siguiente. Aunque la Asamblea Nacional es respetuosa de las decisiones oficiales emitidas por el Gobierno de la República de Colombia y entiende que la Superintendencia de Sociedades es una entidad autónoma en el ordenamiento colombiano, no podemos ocultar nuestra preocupación por los nocivos efectos derivados de la resolución de control emitido por la Superintendencia. Una simple lectura de la resolución mencionada es suficiente para advertir que la Superintendencia fundamentó sus decisiones e informaciones que se aparta de la realidad financiera, jurídica y administrativa de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, pero más allá de estos reparos, la decisión de la Superintendencia ha ocasionado el rompimiento inmediato de las relaciones comerciales entre Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima y sus proveedores, así como agudizado la estrechez de caja de la compañía. Como es apenas obvio, estas circunstancias han empezado a allanar el camino para que algunos grupos económicos intenten apoderarse del patrimonio de la compañía, en desmedro de los ciudadanos de Venezuela y Colombia. No sobra advertir en sentido que rechazamos abiertamente cualquier intento de terceras personas, incluidos grupos económicos actualmente vinculados a la sociedad, por adueñarse de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, mediante maniobras sigilosas y torticeras. Por tales razones, la Asamblea Nacional respalda la decisión de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima,
por hacer uso de los mecanismos legales correspondientes para reponer la decisión de la superintendencia, aclarando, por supuesto, que siempre se acatarán estrictamente las decisiones que profieran de las autoridades oficiales sobre el particular. Actos de desorganización y desinformación. A lo anterior, debemos informarle, señor presidente, que un conjunto de personas ha venido promoviendo actos de desorganización industrial y generando informaciones distorsionadas y malintencionadas, las cuales han sido tomadas como ciertas por instituciones colombianas, entre ellas la Superintendencia de Sociedades. A continuación, unas aclaratorias al respecto. Primero, estrategia deliberada para deteriorar el flujo financiero de la empresa hasta llevarla a la insolvencia y entregársela a su mayor acreedor, para luego responsabilizar a los administradores de Monómeros Colombo Venezolano de dicho hecho. Segundo, intento de permanente de sustitución hostil del gerente general actual desde el mes de febrero del 2021. El primer intento se surtió a los 10 días de su llegada a la empresa, intentando su remoción cuando éste se encontraba enfrentando el COVID-19. Esta propuesta fue realizada directamente por la presidenta de la Junta Directiva. Estos intentos continúan con la instauración de 5 demandas penales contra el gerente general en 5 ciudades de Colombia, donde se le acusa de manera anónima que es colaborador de la FARC, del ELN, y que es actor material, y es el actor material de matanzas con descuartizamiento de personas en el Catatumbo y además socio del cartel de narcotráfico de Santa Marta. Tercero, el gerente financiero de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, ha adelantado reuniones con diferentes unidades de la empresa, incluido el sindicato, para promover paros en las actividades operativas, planta, entre comillas, de la empresa y enrarecer el clima organizacional. Adicionalmente, tal sujeto no ha tenido reparos en proferir calumnias contra el accionista y contra sus administradores, que deterioran la confianza organizacional. En esta conversación, el sujeto conmina al sindicato a parar las operaciones de la planta y sugiere que se solicite el aval de la Confederación General de Trabajadores, CGT. Muchas expresiones y versiones del gerente financiero fueron tomadas sin fórmula de juicio por la Superintendencia de Sociedades para proceder como procedió. Cuarto, la presidente de la Junta Directiva, luego de la reunión del gerente financiero con su Sintra Monómeros, se reunió con el presidente de la CGT y el propio sindicato de la empresa, sin el conocimiento del resto de los miembros de la Junta Directiva, generando desinformación y emitiendo juicios de valor en contra de la propia administración, rompiendo así normas básicas de gobierno corporativo y confidencialidad de la información. Todo esto como parte del plan central para torpedear la reputación y por ende profundizar la delicada situación financiera de Monómeros Colombo Venezolano Sociedad Anónima. Es importante destacar que las actuaciones del gerente financiero han contado permanentemente con el apoyo de esta directora. Cuarto, utilización de información privilegiada y confidencial de la empresa para hacerle daño, intentos de actos de sabotaje, descrédito con información temeraria de narcotráfico, descrédito a través de medios de comunicación, desinformación a la Presidencia de la República, ministerios e instituciones adscritas, tales como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Superintendencia de Sociedades, todo con la finalidad de generar un estado de ánimo interno y externo en contra de la empresa, administradores y accionistas, y estimular acciones que deterioren la finanza de la empresa y su reputación. Esta Asamblea Nacional está en disposición de entregarle a la persona que usted indique, señor presidente, las pruebas y testimonio de los hechos que estamos poniendo a su conocimiento. Propuesta. Con base en lo anterior y con ánimo de contribuir a la causa común de salvaguardar las operaciones de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, señor presidente, nos permitimos someter a su consideración de la manera más respetuosa los siguientes propuestas. Primero, Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, necesita
toda la compañía del gobierno colombiano, del gobierno americano y de esta asamblea para seguir consolidando su gestión. Este acompañamiento no puede traducirse apenas en un sometimiento a control que socave la autonomía de la empresa y produzca pánico financiero entre sus proveedores y acreedores. Proponemos entonces que para proteger el continuado funcionamiento de Monómeros Colombo Venezolanos, Sociedad Anónima, se conforme una mesa de acompañamiento a la gestión de la empresa e incluso con algunos indicadores de desempeño a concertar. Segundo, en esta estrategia de acompañamiento por parte de los gobiernos colombianos y americanos, resulta de vital importancia para Monómeros Colombo Venezolanos que la banca de segundo piso, Bancolder y Finagro, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Agrario, faciliten líneas de acceso a crédito para capital de trabajo. Los procesos de diálogo con estas entidades iban avanzando y hoy están congelados a raíz del pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades, como también sucedió con la línea de crédito con banca comercial y con las líneas de crédito con los proveedores más importantes de Monómeros Colombo Venezolano. Tercero, apoyo a procesos de solicitud de financiamiento de largo plazo con organismos multilaterales, gestiones que ya vienen adelantando Monómeros Colombo Venezolano, en particular con el Banco Interamericano de Desarrollo, Big Invest. Señor presidente, Monómeros Colombo Venezolano es una empresa al servicio de los pueblos que aman la democracia. Permitir que terceros se apropien de su patrimonio atentaría gravemente contra los intereses de ambos pueblos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias por su lectura, señor secretario. A continuación, entonces, vamos a proceder a votar el contenido de esa carta. Los ciudadanos diputados integrantes de la comisión delegada que estén de acuerdo con el contenido de esa carta que va dirigida desde la Asamblea Nacional en comisión delegada al presidente de la República de Colombia, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado el contenido de esa comunicación. Es importante reseñar que no ha estado presente en esta sesión la fracción de Voluntad Popular, es decir, que está aprobado con los votos de la fracción de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. El segundo punto del orden del día sería el siguiente. Primero, debate en referencia al Día Mundial de la Democracia a celebrarse el próximo 15 de diciembre. Es todo, ciudadano, el 15 de septiembre. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado William Dávila. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás colegas integrantes de la comisión delegada. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Democracia. La Asamblea General, el 8 de noviembre del 2007 de las Naciones Unidas, resolvió designar el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, con el objeto de promulgar y consolidar el sistema de gobierno democrático no solamente en los Estados miembros de las Naciones Unidas, sino también en el resto del mundo. Porque hoy día la democracia, como derecho humano fundamental, que es el derecho que tienen todos los pueblos vivir en democracia, se contrapone con otro tipo de sistemas de gobiernos autocráticos, tiránicos, monárquicos, dictatoriales. Por eso hoy día celebrar la democracia no es más que reafirmar el compromiso de lucha por el bienestar de nuestro pueblo, por el bienestar de la persona como centro de todas las políticas públicas que deben de existir en cualquier gobierno. Y aquí en Venezuela mucho más. El 15 de septiembre de 1997 la Unión Interparlamentaria adoptó esa declaración universal sobre la democracia para que precisamente los principios y elementos y prácticas necesarias para el gobierno democrático sea una ley de vida democrática en los parlamentos del mundo. Ahora, uno de los elementos esenciales de un gobierno democrático es precisamente el que el pueblo participe. El pueblo participa eligiendo a sus gobernantes, eligiendo a su parlamento. Aquí en Venezuela nosotros no hemos tenido elecciones parlamentarias ni elecciones presidenciales libres
ni democráticas, no han sido reconocidas justamente por el mundo democrático. Las elecciones que dicen ser presidenciales que ocurrieron hace unos cuantos años, en el año 2018, no fueron elecciones precisamente reconocidas por el mundo entero, y las últimas del 6 de diciembre del año 2020 para elegir la Asamblea Nacional tampoco fueron reconocidas como tales, y una de las razones es precisamente porque no ha habido una legitimidad en su convocatoria. La autoridad electoral en ese momento debería haber convocado ambos procesos y no fueron, sino simplemente incluso adelantaron las fechas. Y en última instancia, por ejemplo, en el fraude del 6 de diciembre, vimos cómo incluso intervinieron partidos políticos, confiscaron tarjetas, utilizaron el tribunal del régimen para intervenir organizaciones políticas, como en el caso de Acción Democrática, de Voluntad Popular y de otros partidos políticos que precisamente tienen sus tarjetas confiscadas. Igualmente la inhabilitación de parlamentarios y de candidatos a los distintos niveles de posiciones públicas. Entonces, el celebrar el Día Internacional de la Democracia no es más que reafirmar el compromiso de lucha. Y les puedo decir algo, colegas diputados, si algo ha sido riesgoso en la lucha de la humanidad, precisamente es la lucha por los valores y principios democráticos. No es fácil luchar en democracia, sobre todo cuando se tiene este tipo de sistemas cerrados como el de Venezuela. Pero hay algo satisfactorio, y es que la democracia se ha ido imponiendo en el mundo entero. Son pocos los países monárquicos, autocráticos, dictatoriales que todavía existen. En nuestra América todavía existen algunos países donde la democracia está ausente por completo. Han venido proliferando en su momento aquellos términos de democracias populares, sobre todo cuando teníamos el régimen de la cortina de hierro. Algunos países en América Latina todavía tienen esa práctica de las democracias populares, que eran eufemismos que creaba el marxismo-leninismo para contraponerse a la democracia representativa, porque al final de cuentas es una sola la democracia que existe. Aquí en Venezuela no tenemos una democracia total ni plena, por las razones que acabo de decir. Los partidos políticos están ilegalizados, no ha habido convocatoria transparente de elecciones presidenciales ni parlamentarias, y por eso reafirmar hoy, con ocasión del Día Internacional de la Democracia, este compromiso de lucha es algo que de verdad nos lleva a ser lo más sublime que podamos en la defensa de nuestros valores y nuestros principios, sobre todo el valor de lo que significa un parlamento. La soberanía popular precisamente se expresa en los parlamentos. Hay países que han tenido diferentes gobiernos. Acabamos de ver las elecciones estas del domingo pasado en Argentina, las primarias, el paso, en donde ya ahí se presagia que a partir del 2023 va a venir un cambio político en Argentina, un cambio de gobierno. Y eso es importante porque es el principio de la alternabilidad. O sea, en democracia pueden haber gobiernos malos, pero el pueblo los cambia. Pero desgraciadamente aquí en Venezuela no tenemos no solamente un gobierno malo, que lo es, sino que tenemos un régimen usurpador, dictatorial, permanentemente violando los derechos humanos. Y una democracia se legitima en la medida en que garantice, respete y promueva los derechos humanos. En Venezuela no existe eso, sino que de manera sistemática hay una violación de los derechos humanos, y eso ha sido corroborado en la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, así como lo informa la alta comisionada del expresidente Michelle Bachelet de las Naciones Unidas. Tenemos una autocracia, tenemos un régimen que manipula los sentimientos y manipula las oportunidades simplemente para presentarse en el mundo entero como que si se tratara de un sistema que estuviera promocionando la alternabilidad democrática. Eso no existe en Venezuela, lo tuvimos precisamente cuando aquí en Venezuela Rómulo Betancourt implantó, mediante la lucha, mediante la democracia, precisamente el sistema democrático venezolano, que permitió la alternabilidad en el poder, porque ganaron elecciones los partidos que eran de oposición durante estos 40 años de democracia, hasta el punto que Chávez llegó a ganar las elecciones precisamente con el Consejo Supremo Electoral de 1998, pero actuaron tal cual caballo de Troya, utilizaron los mecanismos de la democracia para después, una vez llegado al poder político, destruir la democracia, como en efecto comenzaron cuando convocaron una asamblea constituyente, acabaron el Congreso, acabaron con la bicameralidad, es decir, le quitaron a los estados su representación a través del Senado,
Y tuvimos un Congreso que definitivamente no hizo control gubernamental, ni siquiera estuvo haciendo control de las Fuerzas Armadas, y se presentaron todos los demanes y todas las cosas que nosotros estamos viendo de tener un país ocupado en la frontera, como sucede en el caso venezolano, con la presencia de grupos irregulares que tienen controlado los más de 2.200 kilómetros que integran la frontera colombo-venezolana. Así pues, compañeros, colegas diputados, ahora más que nunca vamos a seguir luchando. Una democracia se basa en partidos políticos. Una democracia, para que funcione, tiene que haber una libertad económica y social. Tiene que haber derechos humanos. Tiene que haber representación y respeto a la participación del ciudadano. No se puede normatizar, ni mucho menos controlar el espíritu gregario y, vamos a decir, el instinto de participación que tiene el pueblo. Ese es un fenómeno telúrico que nosotros hemos ido creando en Venezuela, incluso lo exportamos en la época de la lucha independentista para el mundo entero. Así pues, que en este momento aprovecho esta oportunidad, colegas diputados, y no es que yo quiera politizar este derecho de palabra, pero un partido sumamente importante como es Acción Democrática acaba de cumplir 80 años en su fundación. ¿Por qué lo menciono? Porque Acción Democrática fue un partido fundamental en la creación de la democracia venezolana. Y Acción Democrática fomentó la alternabilidad con otros partidos políticos, como en el caso del partido COPEI, que llegó al poder estando Acción Democrática en el poder. Y eso mismo ha pasado con otros partidos, incluso de sectores ideológicos adversos que llegaron a ocupar posiciones regionales. Comenzamos con un proceso de descentralización y ahí vemos nosotros cómo la democracia se fue perfeccionando en la medida en que la descentralización se convirtió en un mecanismo de participación y de control del poder político. Así pues, compañeros diputados, vamos a seguir luchando y que precisamente sigamos promoviendo la democracia en el mundo, con una alianza latinoamericana en defensa de la democracia que debemos promover a nivel de todos los parlamentos de América Latina. Muchas gracias, diputado Williams Dávila. Vamos a continuar entonces con el diputado Joaquín Aguilar. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, colegas diputados, trujillanos, venezolanos, hablar de democracia en Venezuela es dar un paseo por nuestra historia. Eso que inició a finales de los años 50 y que nos permitió dar un paso democrático crucial que se insertó en nuestro ADN. Para ese momento hablábamos de una Venezuela en desarrollo, pero ¿qué le faltaba a la gente para vivir bien? La libertad de elegir, la libertad de tomar decisiones por sí mismos. El verdadero reto es comprender cómo la democracia hizo vida en la cotidianidad de los venezolanos. La democracia trajo al venezolano la oportunidad, es decir, podríamos catalogar la oportunidad como símbolo de la democracia para todos los venezolanos. Pero no solo la democracia como un concepto académico, donde debe garantizarle a la gente el respeto por los derechos humanos, la libertad individual, la libertad para la asociación y militancia política, la presencia de múltiples partidos políticos, la distribución del poder en diferentes actores sociales, el sufragio universal, libre y secreto, la representatividad, la alternancia en el poder, la libertad de prensa y opinión, la igualdad ante la ley, la limitación del poder de los gobernantes o el apego al Estado de Derecho consagrado en la Constitución. Hay que entender que el desarrollo de la democracia en Venezuela permitió a todos por igual echar para adelante, conseguir metas. Hacerse le permitió a muchísimos venezolanos avanzar en sus vidas, salir de abajo y surgir por medio de la educación pública y con trabajo digno. La democracia masificó las posibilidades y oportunidades de tener una vida mejor. Como gran herencia a sus hijos la educación, una educación que se traducía en la posibilidad de un cambio de bien, de futuro. No solo en la educación básica y media, las oportunidades en este ámbito lograban transformar con la democratización de la educación social. Venezolanas de la clase media, barrios, donde una madre vendía empanadas o trabajaba de bedel en una escuela para que sus hijos estudiaran y fueran a la universidad, sacaran una carrera
y así salir de la pobreza en la que ellos habían vivido. Son innumerables los ejemplos. La democracia venezolana permitió que la gente pobre pudiera soñar con salir de la pobreza y hacer lo necesario para que sus hijos, a través de la educación y el trabajo, tuvieran una nueva vida. Esa es la historia de la mayoría de los venezolanos. Esta posibilidad de echar para adelante fue lo que nos robó el socialismo del siglo XXI. Y ahora vivimos en esa sensación de estancamiento, de no avanzar mientras remas, de que quieres pero no puedes, de que vamos para atrás como el cangrejo. En este momento, lo que el venezolano común quiere recuperar no solo está atado a los conceptos académicos de libertad y democracia. En este momento, lo que el venezolano común quiere es volver a tener lo que tuvo por 40 años, una vida normal, donde estaba seguro que con su esfuerzo y el de su familia podía echar para adelante. El socialismo del siglo XXI le robó al venezolano el valor de la educación, el valor del trabajo, el valor de una vida digna. Le robó al venezolano sus sueños, sus esperanzas, y eso lo hizo al robarnos la democracia. Pero lo que nunca pudo robarnos es la certeza que tiene cada venezolano de que quiere vivir en democracia. Y por eso, después de más de 20 años de opresión, destrucción, hambre, corrupción, agresiones contra la libertad personal, detenciones arbitrarias, vejaciones, muerte y más, los venezolanos seguimos luchando por recuperar lo que una vez tuvimos, la democracia. ¿Y por cuánto tiempo más lucharemos? Muy sencillo, hasta que la recuperemos y podamos todos juntos otra vez echar adelante como sociedad. Muchísimas gracias, diputado Joaquín Aguilar. Para cerrar el debate, le corresponde al suscrito en una intervención que está pregrabada. Adelante, secretario. Ciudadano presidente Juan Guaidó, apreciados colegas diputados, medios de comunicación, queridos venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo. Mañana 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Los venezolanos, por no tenerla y por luchar por la nuestra, nos hemos convertido en defensores de las democracias del mundo. Y tenemos todo el derecho a defenderlas, en Venezuela, en México y donde sea, en todos los espacios. Estamos dispuestos a todo para defender la democracia y la libertad en nuestro país. Somos, según Latino Barómetro, uno de los países que lidera el apoyo a la democracia en la región, con un 78%. Sin embargo, de acuerdo al índice de democracia, ocupamos uno de los últimos lugares, el 134 de 167 países estudiados en realización democrática. No contamos con procesos electorales con condiciones, no tenemos pluralismo, ni político ni ideológico. La participación política está restringida, no disfrutamos de libertades civiles, no tenemos separación de poderes, no contamos con gobiernos que resuelvan los problemas ciudadanos, sino que al contrario, los generan y profundizan. Se intenta generar una cultura política no democrática y nada de eso lo podemos aceptar ni permitir. Ese mismo índice califica al régimen venezolano no como una democracia completa, tampoco como una democracia débil, ni siquiera como un régimen híbrido. Nos da la última de las calificaciones, régimen autoritario. Por eso el mundo no puede equivocarse con nosotros. Por encima de las ideologías, lo que queremos los venezolanos es democracia. A pesar del deterioro, a pesar de lo que hemos vivido, estamos comprometidos con la libertad y con la democracia. Y es obvio que produce indignación que quienes han acabado con la democracia se autocalifiquen como demócratas. Escuchamos al dictador Nicolás Maduro y se llena la boca hablando de su inexistente vocación democrática. Igualmente escuchamos a varios de sus cómplices, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Padrino López, por solo mencionar tres, y vemos cómo en el discurso se autoproclaman demócratas y en la práctica evitan cobardemente la democracia porque saben que en elecciones con condiciones no tienen la más remota posibilidad de obtener la victoria. Pero es que esto mismo han hecho los extremistas socialistas en el mundo. Designan a sus países como repúblicas populares y o democráticas y ni son populares porque destruyen el bienestar ciudadano, ni son demócratas porque acaban con las libertades civiles y políticas. Así que los demócratas de nuestro país debemos comprometernos con los requisitos mínimos que plantea Robert Dahl para que haya poliarquía, que según él es la máxima expresión de la democracia. 1.
que los ciudadanos puedan formular al gobierno y a otros sus preferencias mediante la acción individual y la colectiva, y que las propias preferencias sean consideradas por igual, sin discriminaciones en cuanto a su contenido u origen. 2. Que el Estado garantice como mínimo la libertad de asociación y organización, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho al sufragio activo y pasivo, el derecho a competir por el apoyo electoral, fuentes de información accesibles, elecciones periódicas libres y justas que produzcan mandatos limitados, instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencias. Nada de esto está garantizado en nuestro país, pero aunque mucho hay por hacer en esta materia, tenemos una gran fortaleza, que es la convicción democrática de los ciudadanos venezolanos. Esta dictadura no va a poder con nuestro talante, nuestro temple, nuestra disposición, nuestra voluntad democrática. Claro que los pueblos se equivocan, y como pueblo y como dirigentes nos hemos equivocado, pero estamos convencidos de que nuestra patria retomará el camino gestado desde siempre e iniciado con éxito el 23 de enero de 1958. Saldremos de este mal momento y lograremos que florezca la democracia, la libertad, la esperanza, el bienestar, el progreso. El nuestro es un gran país y de esto vamos a salir. Venezuela triunfará. Esta sigue siendo la hora de la resistencia. ¡Viva Venezuela libre! Muchísimas gracias a los oradores en este debate que tiene que ver con un tema para nosotros de vida, para los venezolanos y para todos los ciudadanos del mundo. La democracia como valor fundamental que debe ser desarrollada e impulsada por encima de las ideologías alrededor del mundo. Los ciudadanos que estén de acuerdo con aprobar las propuestas surgidas en el debate, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano secretario. Ciudadano presidente, el tercer punto del orden del día es el siguiente. Debate en defensa de todos los presos políticos, civiles y militares secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vamos entonces en este debate a tener la voz de la diputada Yajaira Castro de Forero, pero antes yo quisiera que le diéramos la oportunidad de manifestar sus inquietudes, sus puntos de vista a algunos invitados que son familiares de presos políticos que han pasado por situaciones absolutamente inaceptables. Por esa razón, queremos escuchar el testimonio en primer lugar de Loredana Hernández, hija del Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa. Adelante, Loredana Hernández. General de Brigada Héctor Hernández da Costa, su hija. Esperamos por el equipo técnico para poder colocar la intervención de Loredana Hernández, hija del general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández da Costa. Ciudadano presidente, hubo problema con la edición de la intervención de la hija del general, por cuanto el diputado que le tocaba intervenir en el tema retiró por razones de fuerza mayor su derecho de palabra. Hay que continuar con el debate, con la intervención de los diputados. Bueno, yo lamento que no podamos presentar la palabra de Loredana Hernández, hija del general de brigada Héctor Hernández da Costa. Igualmente estaba prevista la doctora Kenny Molina, esposa del preso político civil Javier Tarazona de Fundaredes, y también estaba prevista la intervención de la doctora Molly de la Sota, que es hermana del capitán de navío Luis de la Sota. Sin duda que en próxima sesión tenemos que presentar esos testimonios que son muy importantes para
revisar la situación que viven los presos políticos en Venezuela, civiles y en este caso militares, que no tienen en absoluto nada que ver con delitos y que están en una situación de indefensión de su integridad y de su dignidad como personas. Entonces, en este debate tendrá la palabra la diputada Yajaira Castro de Forero. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, miembros de la comisión delegada, colegas diputados, medios de comunicación social, pueblo de Venezuela. Hoy he solicitado este derecho de palabra en esta legítima Asamblea Nacional, motivado a la gran preocupación que nos embarga al ver la grave situación y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a que están siendo sometidos nuestros presos políticos. 319. Hombres y mujeres que se encuentran injustamente privados de su libertad por distintas cárceles de Venezuela. Ellos se encuentran en condiciones inhumanas, recibiendo tratos crueles e inhumanos por parte del régimen. Desde el momento de su detención se les viola el debido proceso, son objeto de desapariciones forzosas, pero después que son llevados a los calabozos de estos centros de detención, son olvidados en estos depósitos de seres humanos, sin que se le haga un juicio justo. Desde el año 2014, según el Foro Penal, han muerto 8 presos políticos. Recordemos el lamentable caso de nuestro hermano, el concejal Fernando Albán, torturado hasta morir en el SEBIN y luego quisieron simular un suicidio. El caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió después de ser brutalmente torturado en el Dijesín. O lo que vivió y sigue viviendo nuestro diputado Juan Requesens, quien fue torturado después de ser detenido injustamente por SEBIN. Pero recientemente tuvimos conocimiento de la muerte muy lamentable de Gabriel Medina Díaz, un joven de 39 años de edad, quien se encontraba preso en la cárcel de La Pica desde abril del año 2020 por motivos políticos. Este joven se encontraba muy enfermo y fue por presión de los compañeros de celda que es trasladado a un hospital después de estar un mes grave. Pero ya era demasiado tarde. Gabriel Medina falleció. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, murió de tuberculosis. Pero ¿cómo olvidar a Salvador Franco, indígena de la etnia Temón, preso político en la cárcel del Rodeo, quien murió el 3 de enero de este año? Recordemos que estando muy enfermo se le negó el traslado al hospital, aun cuando tenía una orden de traslado para ser atendido. A este régimen no le importa la vida de nuestros presos políticos. Actúan con toda la intención y con toda la desidia hasta que ya nuestros presos políticos están muy graves. ¿Cómo dejar de mencionar el caso del periodista Roland Carreño, detenido injustamente desde octubre del año 2020? Se venía denunciando que presentaba una crisis hipertensiva y no era trasladado a un hospital. Cuando fue llevado en muy mal estado a una clínica, le diagnosticaron también COVID-19. Tampoco podemos olvidar el caso de Javier Tarazona y todo su equipo, quien por denunciar situaciones irregulares en Apure se encuentran injustamente privados de su libertad, por mencionar algunos de los casos de nuestros presos políticos. Colegas diputados, pueblo de Venezuela, lo que están viviendo nuestros presos políticos y sus familiares es muy duro y doloroso. Nosotros no podemos dejar de alzar la voz por ellos. No podemos dejar de denunciar cada violación a sus derechos humanos. Aún cuando sabemos que a este régimen no le importa e ignora las advertencias y los llamados que hacen organismos internacionales como la ONU, a través de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, en sus informes y en las actualizaciones de los mismos,
o a través de la Comisión de Determinación en su informe, donde menciona que en Venezuela hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, o la Corte Penal Internacional, que ha dicho que existen suficientes razones para pensar que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no nos podemos rendir. Por último, quiero hacerle un llamado a los miembros de la mesa de diálogo instalada en México para que insistan en que entre los puntos muy importantes estén nuestros presos políticos, ya que es de vida o muerte. Es todo. Muchísimas gracias, diputada Yajaira Castro de Forero. Una intervención de alguien que ha vivido en carne propia la persecución, ella y su familia, que esta dictadura le ha hecho a los venezolanos. El caso de los policías metropolitanos es uno que clama al cielo y que demuestra que no hay absolutamente ni ápice de humanidad en este régimen dictatorial. ¿Cómo lo demuestran también los familiares de quienes hoy hablarían en la sesión, cuyas intervenciones quedan pendientes, porque allí se refleja cómo se ha tratado a gente que su único delito ha sido luchar por la democracia y por la libertad en nuestro país? Vamos entonces con esta intervención a terminar este punto. Quienes estén de acuerdo con las propuestas surgidas en la intervención de la diputada Castro de Forero, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Con este punto se ha agotado la materia y por tanto cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.